nos guíe en una nueva clase. Vaya, hermano. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos guíe en esta clase. Y vamos juntos entonces a estudiar un poco de la palabra. Oremos, hermanos. Padre, te queremos agradecer por este día. Gracias, Señor, porque tú nos das esta nueva oportunidad de poder estar aquí, poder estar, Señor, meditando tu palabra. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a comprenderla, Señor, a entenderla, y que podamos, Señor, nuestros corazones estar completamente apegados a tu palabra. Ayúdanos a nuestros hermanos, Señor, que están enfermos, que están débiles, Señor, se fortaleciendo sus corazones, sus cuerpos, sus vidas, para que ellos puedan encontrar aquí reposo y descanso, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu cuidado y tu misericordia, y pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a ver la clase de hoy. Estamos en la revelación. Ya, la revelación, nuestro hermano Marcos, ¿cierto?, nos hizo una clase introductoria a este tema, acerca de la revelación. Ya vamos a comenzar repasando los conceptos que hasta ahora hemos visto, partiendo por la misma palabra revelación. Ya, ¿cierto? La palabra revelación, que es, digamos, el título de la clase, quiere decir quitar el velo. Ya, quitar el velo o dar a mostrar algo que estaba oculto. ¿Ya? Y eso ya nos muestra que el Señor quiso revelarse a nosotros, quiso quitarnos el velo. ¿Ya? Yo, como tengo hijos, inevitablemente pienso en la gallina ciega, que se está tapado y de repente se saca la venda de los ojos, ¿cierto? Y ven, esa es la idea de revelación. El Señor se ha revelado, ¿cierto? Nos ha quitado el velo para que podamos ver. El hombre por sí mismo no puede tener esta revelación, por eso que el Señor tuvo que acercarse a nosotros y tuvo que revelarse a nosotros para mostrarnos y darnos a conocer acerca de la verdad. ¿Ya? Y entonces, después de entender ese concepto, básicamente, ¿cierto?, la idea de revelación, tenemos dos formas de revelación. Una es la revelación general, ¿cierto?, que como nuestro hermano Marco explicó, citando por ejemplo el Salmo 19, ¿cierto?, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿cierto? Famoso versículo de Salmo 19.1, que nos cuenta y nos dice que entonces hay una revelación general, ¿ya? Que significa que la manifestación del Señor en la humanidad se ha dado por medio de la creación, de la conciencia y la providencia de Dios, ¿cierto?, que nos muestra que existe un Dios. ¿Ya? También Romanos capítulo 1, versículo 1 del 19 al 20, que sé que lo vieron, ¿cierto?, nos dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, porque Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, su atributo invisible, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, ¿cierto? Romanos 1, versos 19 y 20. Entonces la creación misma da testimonio al mundo de que el Señor, ¿cierto?, existe. ¿Ya? Ahora, me gustaría que nos detengamos solo a pensar la implicancia de esto. Ya entendimos la idea, pero es importante comprender bien la implicancia de esto, porque se ha perdido hoy en día gran parte de lo que entendemos por revelación general y de qué sirve. ¿Ya? ¿De qué sirve? La teología cristiana a través de los siglos ha dado alto énfasis a por qué la revelación general es tan importante, porque sirve para varias cosas. Por ejemplo, lo primero es que sirve para generar admiración, gratitud y asombro. Y esto en todos los seres humanos saben que cuando contemplan la creación, sin entender por qué, ¿cierto?, les genera asombro la creación. ¿Ya? Como dice el Salmo 104:24, cuán buenas son tus obras, cuán maravillosas son todas tus obras, todas las hiciste tú. ¿Ya? Entonces el hombre en general se asombra por la creación. ¿Ya? Tenemos incluso famosas canciones, citando aquí, ¿cierto?, a Violeta Parra, por ejemplo, gracias a la vida, ¿cierto? Ella da gracias a la vida, pero ¿qué es eso de la vida? ¿Cierto? O la gente cuando se asombra de un atardecer o de un amanecer o de un paisaje, cuando va a algún lugar, ¿cierto?, y contempla el paisaje y queda admirado por la belleza, por la perfección, por la armonía de todas las cosas, ¿cierto? Entonces el ser humano se ve asombrado frente a eso, sin entender por qué. ¿Ya? Y eso es porque Dios ha puesto en el corazón eternidad, ya como diría Eclesiastés. ¿Ya? También lo que nos decía la generación general nos advierte que eso no es que, aunque genere asombro y vea la belleza y el orden del cosmos, no es que eso lo salve, sino al contrario, que es lo que nos decía Romanos capítulo 1. Lo que hace es condenar al hombre. ¿Ya? La creación lo deja, como leímos recién, sin excusa. Y entonces el hombre, cuando vaya delante de Dios, o cualquier hombre diga, no, no creo en Dios,
y cosas por el estilo, ¿cierto? Dios se va a reír de esto, como diría el Salmo. Es imposible renegar de Dios porque la creación, la conciencia y la providencia de Dios da testimonio tan claro y evidente de que Él existe y de lo que Él es, que ningún ser humano va a poder excusarse y decir no creo en Dios o dudo de Dios o no hay base para creer en Dios, ¿ya? Entonces eso es lo que nos establece la revelación general y también pone una moral universal. O sea, todos los seres humanos saben intuitivamente que existe un ser superior, ¿ya? Saben que existe un ser superior. Por ejemplo, Romanos capítulo 2, versículo 14, ¿cierto? Nos dice esto. Dice Romanos 2, 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. ¿Ya? Dice que los seres humanos tienen estampado en su corazón escrita la ley de Dios. ¿Ya? Como fuimos creados de imagen y semejanza, entonces los seres humanos tenemos en nosotros mismos una ley moral y esa ley moral es intuitiva. Todas las culturas de toda la época han sabido que existen cosas buenas y cosas malas. ¿Ya? Ahora claramente ha ido cambiando algunas cosas en el camino, dependiendo de la cultura, pero todos saben instintivamente que existe lo correcto y lo incorrecto. ¿Ya? Entonces todo eso, hermanos, en la revelación general ha sido la base. Y incluso a partir de esto, de la revelación general, se ha construido lo que se conoce como la teología natural, que también se ha perdido. ¿Qué es la teología natural? La teología natural es el proceso de razonamiento que los seres humanos han hecho para conocer acerca del orden creado. ¿Ya? O sea, razonan y se dan cuenta de que hay evidencia de que existe un ser superior y entonces construyen argumentos a partir de eso. ¿Ya? Razonan acerca del orden, de la belleza y de la bondad del mundo y concluyen entonces que existe un ser superior. Y a partir de eso han construido ciertos argumentos. ¿Ya? Y por ejemplo, los que son apologistas, que se llaman en la teología cristiana, ellos usan estos argumentos, ¿ya? Son conocidos, o no sé si ustedes los conocerán, por ejemplo, el argumento cosmológico, que quiere decir lo siguiente: todo lo que comienza a existir tiene una causa, el universo comenzó a existir, por tanto, el universo tiene una causa. ¿Qué significa eso? Que el universo no puede ser creado solo, sino que tiene que haber detrás alguien que creó, porque el universo tuvo un comienzo. Todo lo que tiene un comienzo no es eterno, y por tanto, alguien tuvo que haberlo creado. Entonces, ¿qué han usado? La revelación general, pero aplicada con esta idea de la teología natural. O el otro argumento, el argumento del diseño, que dice, ¿cierto? Al ver el orden, la complejidad y el propósito del mundo que hay, entonces todo apunta a un creador. Todo apunta a un creador. Incluso los seres humanos, todo ser humano busca un sentido, un ser para vivir, algo que necesita para vivir. Y entonces los cristianos han usado este argumento para eso. O también el famoso argumento moral, que es que para sustentar que exista lo bueno y lo malo, tiene que existir un legislador objetivo que diga qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿por qué, no sé, Hitler hizo mal, ¿cierto? Cuando mató a ciertas personas en la Segunda Guerra Mundial. Porque pensamos que estuvo mal, porque estuvo incorrecto, porque creemos que existe objetivamente lo bueno y lo malo, y eso objetivamente de lo bueno y lo malo lo tuvo que haber dado alguien, y ese alguien es Dios. Y así, ya se han ido construyendo distintos argumentos, pero todo naciendo de la revelación general. Por eso, para los cristianos y los teólogos ha sido importante la revelación general, porque ha ayudado a construir y a defender la fe y a poner bases también para poder explicar la fe a otras personas. ¿Ya? Bueno, si hay preguntas, comentarios sobre esto, la revelación general, que es lo que vieron, pero nosotros estamos repasando y viendo algunas aplicaciones más prácticas sobre eso. ¿Sí, hermano? ¿Algún libro que usted conozca, como que hable bien de la revelación general, como que le explique, que trate de la revelación general? Así sola, no. Como por ejemplo, o que la aborde, no sé, por ejemplo, alguno de William Wright, tipo como de ese estilo. Ah, ya. O sea, no necesariamente de él, pero me refiero a... Claro, no, me refiero a no hay un libro que yo conozca que trate solo de eso. William Lane Craig, que es un filósofo cristiano, trata sobre estos argumentos, que te nombre así rápido, pero no es que se dedique solo a la revelación general. Pero que lo aborde más. Lo aborda así, claro, aborda como la implicancia, los argumentos que los cristianos a través de los siglos han generado para poder defender la fe. Ley natural. Claro, sí. Ley natural es poco en español, pero ahora está empezando a salir un poco. El libro de teología para vivir habla de
se llama ley natural. Sí, ese habla de ley natural. Claro. Eso explica. Igual es denso, o sea, son temas un poquito más densos. Claro. Pero como que lo aplica. Lo aplica y lo explica. ¿Alguna otra pregunta o comentario, hermanos? Revelación general, la implicancia de lo que significa, la importancia que es la revelación general para nosotros como cristianos. ¿Se entiende? Si tienen dudas, es importante que pregunten. ¿Ya? Ya, entonces. Disculpe, pastor, pero Digo. con referencia mismo a lo que decía hermano Ángelo, y tampoco hay como algún tratado o de esos libritos de no sé, ¿ese? De Chapel no, que sepa no, pero lo que pasa es que estos temas se encuentran fácil en la teología sistemática, que son otros libros grandecitos, que tratan la fe cristiana sistematizándola. O sea, por ejemplo, qué fe, qué revelación. Ya. Ahí, claro, si uno quiere como entrar más a leer, Ajá. ahí uno va a encontrar. Pero los actuales no tampoco abordan tanto, tendría que ser uno más para lo antiguo, y van a encontrar quizás más material sobre eso. Porque esto se ha perdido hoy en día, o sea, se ha regulado un poco. Sí. Pero cuando uno se va para atrás, a la época de los reformadores, se usaba mucho más, era mucho más común. Pero como suele pasar, todo se va perdiendo, hay que recuperarlo Ya. para profundizar en ello. Ya, entonces, eso es lo que es la revelación general, más o menos la implicancia de lo que significa, y tenemos ahora entonces la revelación especial, que vieron que significa, entonces la revelación especial significa que es la palabra de Dios. O sea, la revelación general lo que hace es mostrarme que existe un Dios, mostrarme que existe un ser superior, dejarme como culpable sin excusa porque no tengo cómo justificarme, pero para poder conocer el Evangelio, para poder conocer a Jesucristo, para poder conocer qué es lo que Dios quiere de mí, necesito la Biblia. Y eso se le llama entonces, ¿cierto?, revelación especial, porque necesito la Escritura, la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vieron, y aplicaciones súper prácticas, digamos, de la revelación especial, ¿cierto?, es que la Biblia sirve para conocer a Dios. ¿Ya? Evidentemente, para que nosotros conozcamos al Señor, su propósito, su plan, tenemos que ir entonces a la Biblia. ¿Ya? También para tener comunión con Dios. ¿Cómo tenemos comunión con Dios? Porque Dios nos ha revelado su verdad, su palabra en la Escritura. Y entonces así nosotros podemos tener comunión con el Señor. También para conocer una teología sana, para tener una buena base cristiana, necesitamos la revelación especial. O sea, necesitamos la Biblia, ¿ya? Para que nosotros podamos comprender lo que la palabra del Señor nos dice, y también para tener una guía espiritual, para, por ejemplo, saber todo lo que nosotros tenemos que hacer, cómo criar a los hijos, cómo vivir el matrimonio, ¿cierto?, cómo ser buenos ciudadanos, cómo vivir en la iglesia, cómo ser miembro de la iglesia, cómo sabemos para elegir un pastor, cómo podemos clasificar si un pastor es verdadero o no, qué es un diácono, qué es lo que tiene que hacer un diácono, cómo se practica la disciplina en la iglesia, y así, se pueden multiplicar todos los temas. Para eso necesitamos ¿qué? La Biblia. No hay otro camino, y por eso el Señor nos reveló a través de la palabra, o sea, a través de la revelación especial, la necesidad que tenemos de la Escritura. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante y lo que nos sirve. Pero pensando un poco para seguir el paso a paso o en la lógica, cuando uno le habla a una persona que no conoce del Señor, primero empezaría por la revelación general, diciéndole de la creación, el universo, de la gracia común, de cosas generales, como puedo explicar, y después viene la revelación especial porque no conoce, no tiene idea de... Depende. Sí. Depende. Si la persona acepta la Biblia como palabra de Dios, tú no puedes presionar con la misma Entonces Biblia. podría ser al revés. Depende de la persona, por eso te digo. Por ejemplo, piensa en Pablo en Hechos capítulo 17, cuando están en la Europa con los griegos. Cuando llega, ¿cierto?, él argumenta desde la revelación general. Empieza diciéndole: ustedes son muy religiosos, ¿cierto? Como son muy religiosos, entonces yo también soy religioso, pero les vengo a presentar el verdadero Dios, el Dios verdadero. Y parte de ahí le empieza a mostrar. Va camino hasta mostrar. Pero no siempre así. Cuando llega a una sinagoga, Pablo, por ejemplo, no se pone a discutir: hoy existe un Dios, mira el universo. No, para ellos es obvio que existe un Dios. ¿Aquí vamos a discutir si existe un Dios? Si ya sabemos que existe un Dios. Bueno, ¿por qué? Claro, el punto es que ellos tenían la Escritura, conocían la Escritura, y el tema era quién interpreta bien la Escritura. ¿Me entiendes? Entonces, tú tienes en el mundo, digamos, distintas personas, y cuando tú vas a evangelizar, tienes que saber qué es lo que piensa la persona o por dónde va a partir la persona, y entonces ahí tú partes con la persona para explicarle el evangelio. La misma Biblia te da principios, digamos, principios para cómo tú puedes o cómo tú podrías predicar la palabra del Señor, ya sea A o ya sea B, de la persona que le estemos evangelizando. Pero por eso la revelación general sirve harto, digamos, para
entre comillas, para estos tiempos, porque en estos tiempos en general las personas ya no asumen la Biblia como palabra de Dios. Como no asumen la Biblia como palabra de Dios, entonces tú puedes entrar partiendo con la revelación general y decirle, mira, pensemos si es razonable o no es razonable que exista un Dios. ¿Ya? Y ahí tú le muestras que es razonable que exista un Dios. ¿Ya? Y hay argumentos, como les dije hace poquito, los clásicos argumentos de la teología cristiana, ¿cierto? Moral, teleológico y todo eso, que sirven para intercambiar con una persona puntos de vista y al final mostrarle la verdad del Evangelio. Pero hay un trabajo largo, si o sea, tendrías que O relacionar. sea, para empezar, no necesariamente dirá que la Biblia es simple. No necesariamente. De forma lógica. Depende de la persona, claro. Depende de la persona con la cual tú estés evangelizando, tú la escuchas y de lo que escuchas, tú partes con ella y evangelizas. ¿Sí? Bueno, apuntando a lo que dice mi hermano, creo que va a depender de la cosmovisión de la persona. Porque justamente conversar con ella, la persona le va a exponer en qué cree y por qué cree lo que cree. Entonces, claro, justamente la única forma de poder llegar a esa persona con la revelación especial es obviamente presentando el plan de salvación a través de la escritura. Y si uno entiende, obviamente también a través de la misma revelación de la escritura, explicarles también, ¿no es cierto?, con respecto a por qué están los árboles, por qué tenemos aire, por qué tenemos mundo. Entonces, por ahí también es importante ese punto. Claro, por eso les decía, depende de la persona. Va a depender si, por ejemplo, yo tengo amigos que dicen, no sé, pues la ciencia lo explica todo. Ahí ya tú sabes, por ejemplo, cuál es la postura, que se llama cientificismo, que quiere decir que ellos creen que la ciencia puede explicar todo, pero la ciencia en verdad está limitada, no puede explicar todo, y eso lo reconocen hasta los mismos científicos. Entonces, hay cosas que ellos asumen, ¿no? Asumen como verdad, por ejemplo, la realidad, la moral, lo bueno y lo malo, etc. Lo asumen como algo correcto. Pero ahí tú entonces presionas para mostrarles que la ciencia tiene límites, no puede explicar todo, pero la fe cristiana le da la base a la ciencia para construir la ciencia. Entonces, depende de la persona, por eso te digo, otro puede creer en la evolución, otro puede creer, no sé, en la explicación de la nada, otro puede creer que el universo empezó de la nada y así no existe ni un ser superior. Ahí va a depender con la persona que uno intercambie la conversación y le pueda entonces explicar el Evangelio. ¿Ya? Bueno, entonces todos tenemos claro, es importante tener claros estos conceptos para seguir avanzando. Revelación general, revelación especial y cuáles son las implicancias de eso, ¿ya? De la revelación general y de la revelación especial. ¿Ya? Muy importante considerar y tener claro eso para seguir avanzando. Bien, entonces avanzo ya entendiendo que todos comprendemos esto de la revelación general y la revelación especial. Si alguien tiene alguna pregunta, no olvide hacerlo. Bueno, seguimos la revelación. Ahora vamos a la revelación progresiva. Revelación progresiva. ¿Ya? Bueno, ¿qué significa esto de la revelación progresiva? ¿Ya? Significa que Dios no reveló su verdad de una vez, así, inmediatamente. Ah, ahí está. Tomen, aquí está la Biblia. ¿Ya? No. Sino que fue, como dice la palabra, ¿cierto?, de forma progresiva. O sea, poco a poco. ¿Ya? Poco a poco. Y eso, hermanos, lo encontramos en la misma Biblia. O sea, la misma Biblia nos dice que Dios quiso revelar su verdad, Dios quiso darnos la verdad, pero poco a poco. ¿Ya? Y el versículo más clásico aquí es uno que vamos a leer, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Así que ahí, hermanos, pueden abrir sus Biblias y quien lo tenga, leer. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Gracias, hermano. Un teólogo llamado Herman Babi dice lo siguiente. Dice, la revelación divina es orgánica, crece como una planta desde su semilla hasta su fruto maduro en Cristo. ¿Ya? Y toma la ilustración de la semilla, bueno, que le guste la plantita, ¿cierto? Yo no soy muy bueno en eso, mi esposa sí, ¿ya? Para que le guste las plantitas, ¿cierto? Va a un jardín y todo parte con una semilla, ¿cierto? Que se planta, se riega, se cuida y después empieza a florecer, hasta convertirse en un árbol, ¿ya? Esa es la misma idea de la revelación progresiva, ¿ya? Dios comenzó poniendo pequeñas semillas y esa semilla fue creciendo, avanzando,
hasta convertirse en un árbol completo, un árbol, digamos, hermoso, que sería la palabra del Señor. ¿Ya? Esa es la idea de la revelación progresiva. Entonces, este texto que acabamos de leer, mi hermano, nos dice básicamente tres cosas. Primero nos dice que Dios habló, o sea, Dios se revela, ya vimos eso, ¿cierto? Dios se reveló, Dios quiso revelarse, que es, Dios quiso quitar el velo, quiso mostrarse. ¿Ya? Dios podría haberlo no hecho, pero Dios quiso hacerlo. ¿Ya? Dios entonces se reveló y se quitó el velo. ¿Ya? Lo segundo que nos dice el texto es que Dios, ¿cierto? Desde hace mucho tiempo nos dice que en muchas ocasiones y de muchas maneras, ¿cierto? Él se reveló por medio de los profetas, ¿cierto? Hasta llegar al clímax que es Jesucristo. ¿Ya? Entonces podemos ver primero, ¿cierto? Que nos dice que se reveló el Señor en muchas ocasiones. O sea, muchas veces Dios habló y muchas veces se reveló en distintas circunstancias. ¿Ya? Eso es lo primero que uno puede subrayar, ¿cierto? En muchas ocasiones. Dios lo hizo en muchas ocasiones en que apareció y se reveló a los seres humanos. ¿Ya? Veamos algunos ejemplos. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Éxodo 20, 1 y 2. Jueces 6, versículos 12 al 14. Y Primera de Reyes 3, 5. ¿Ya? Viendo algunos ejemplos, obviamente podríamos ver más y más. Pero ¿Génesis cuánto? Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Génesis 20, 1 y 2. Jueces 6, versículo 12 al 14. Y Primera de Reyes 3, 5. Ya. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serás bendita de ti toda la familia de la tierra. Amén. Esto es conocido, creo yo, para alguien que ha crecido en la iglesia, conoce esta historia, donde el Señor se aparece, ¿cierto? Y le habla a Abraham, ¿cierto? Y que le dice que le va a dar, ¿cierto?, una tierra, una gran descendencia y va a hacer, ¿cierto?, llevar a cabo su plan con su pueblo. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Dios hablando, Dios revelándose, Dios hablando con Abraham directamente, diciéndole: este es el plan, esto es lo que yo tengo para ti, Abraham. Esto es lo que yo quiero para ti, Abraham. Y esto es lo que voy a hacer. Entonces, Dios se revela a él, ¿cierto? Y le explica lo que va a hacer. Después esto va a ser fundamental para toda la historia de la Biblia. Pero fíjense que se revela a él y, ¿cierto?, aparece para decirle: esto es lo que yo quiero hacer. ¿Ya? Y aquí vemos una ocasión. Hay una ocasión en donde él se está revelando. ¿Ya? ¿Cuál es el otro que dije? Éxodo 20, 1 y 2. Ya, Éxodo de la. Sí, sí. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ya, aquí tenemos, ¿cierto?, los famosos 10 mandamientos, ¿ah? O las 10 palabras, como se le dice, que es cómo el Señor se revela a su pueblo y entonces a través de esto, de revelarse a él, empieza a señalarle cuáles son los mandatos. Ya le recuerda: miren, yo los saqué de la tierra de Egipto, yo los libré de la tierra de Egipto y ahora, ¿cierto?, los traigo aquí, los he libertado y les doy estos mandatos. Vivan conforme a él. ¿Ya? Entonces le manda y le dice: estos son los 10 mandamientos que se repiten en Deuteronomio capítulo 5. Pero aquí hay nuevamente otra ocasión en donde Dios se revela y le dice: este es el plan que yo tengo con ustedes. ¿Ya? Y estos son los mandatos. Nuevamente van a ser fundamentales los 10 mandamientos. Va a ser la base moral para todo el pueblo. ¿Ya? Lo de Abraham, lo de Éxodo. Y bueno, dije, ¿Jueces cuántos? Jueces 6, versículo 12 al 14. Del 12 al 14. Sí. Dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido de todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ya, ahí que tenemos el famoso libro de Jueces, que es un libro cíclico, ¿cierto? Vemos constantemente, ¿cierto?, pecado del pueblo clama, Dios levanta un libertador, los libra. Y así, todo el libro lo mismo, ¿ya?
El pueblo peca, clama, Dios levanta un libertador, los liberta. Es un ciclo constante. Y tenemos el caso de Gedeón, ¿cierto? Que está contando, bueno, ¿dónde está la grandeza, Señor, que tú hiciste con tu pueblo? ¿Qué pasa ahora que estamos oprimidos? Ahora los otros pueblos nos dominan y no tenemos las fuerzas para liberarnos nosotros mismos, ¿ya? Te está recordando simplemente lo que Dios le había prometido, que Dios iba a estar con ellos. Pero eso estaba condicionado a la obediencia del pueblo. El pueblo pecó, el pueblo estaba constantemente en rebelión con Dios y por tanto estaban sufriendo las consecuencias de eso. Esas eran las consecuencias, ¿ya? Pero solo apuntando aquí a cómo el Señor en otra ocasión diferente, ¿cierto? Se revela aquí a Gedeón y les habla y les dice, ¿cierto? Entonces al pueblo, a Gedeón, ¿cierto? Que Dios lo va a liberar, nos va a sacar de ahí más adelante, pero Gedeón está en esa circunstancia quejándose y lamentándose por lo que está sucediendo en ese momento. Y el último, Primera de Reyes 3:5. Ya. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras y yo te dé. Ya, ¿cierto? Ahí está, y Salomón sabemos que pide sabiduría, ¿ya? Y Dios le agrega aparte sabiduría, riqueza, fama y todo, ¿cierto? Entonces él pide por esa sabiduría y el Señor se la da. Pero fíjense que ahí Dios aparece, ¿cierto? Y le habla. Ya, eso es la revelación, que Dios se aparece y te habla directamente, ¿cierto? Eso es lo que vemos la revelación, lo que nos dice la palabra del Señor cuando Dios quiere revelarse. Entonces, volviendo al pasaje de Hebreos, ya tomando estos ejemplos, vemos que Dios se ha manifestado en muchas ocasiones, ¿ya? En muchas ocasiones se ha manifestado al pueblo. Cuando ha querido llevar a cabo su propósito, entonces se aparece de alguna u otra forma y trae un mensaje para el pueblo, ¿ya? Ahora, esto ha sido de un golpe, como dijimos al principio, de una manera o de una vez así todo, no, ¿cierto? Que ha sido progresivamente. Primero a Abraham, un poco, después a Moisés, otro poco, después a Gedeón, otro poco, después otro poco a Salomón, a David, los profetas mayores, menores, ¿ya? O sea, ¿se dan cuenta que fue progresivo la revelación? No fue de forma inmediata, todo, sino que se fue, ¿ya? Pero el libro el pasaje que leímos de Hebreos nos dice que fue en muchas ocasiones y también nos dice en muchas maneras, ¿ya? O sea, nos habla de las ocasiones, pero también nos habla que fueron distintas maneras, ¿ya? ¿Cuáles son las distintas maneras que podemos ver en la Biblia? Podemos ver distintas, como por ejemplo, podemos ver sueños, visiones, mandatos directos, profecías orales, revelaciones del futuro, ya que Dios fue dando a su pueblo. Veamos algunos ejemplos de esto. Vamos a Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 6, Génesis 28, 12 y 37, 5 al 10 y Daniel 9, 1. Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 6, Génesis 28, 12, Génesis 37, 5 al 10 y Daniel 9, 1. Tengo Daniel 9.1. Ya. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. 9.1 nomás. Sí, a ver, el 2, En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta sí, Jeremías, está el 2. que había de cumplirse las oraciones de Jerusalén en 70 años. Ya, ¿cierto? O sea, hace poco se predicó acá. ¿Qué es lo que hizo Daniel? ¿Cierto? Estudió la palabra del Señor, el profeta Jeremías, capítulo 25, ¿cierto? Y entendió lo que significaba lo que Dios había revelado a futuro. ¿Ya? Esta fue una forma, ¿cierto? Una manera, digamos, ¿cierto? En donde Daniel, ¿cierto? Entendió cuál era el propósito que el Señor tenía para su pueblo. Fue una manera de comprender la revelación del Señor. ¿Lo otro pasaje? Aparte de Éxodo 3, ¿cuánto era? Éxodo 3, versos 2 al 6. Vamos al 6. Ya. ¿Lo leo, pastor? Ya lo hermano. Ya. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de inmediato de la zarza
y dijo, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Amén. Bien, aquí tenemos una zarza, ¿cierto? Zarza ardiente. Tenemos algo que Dios se aparece ahí, ¿cierto? En esa zarza ardiente. Y Moisés tiene duda, por supuesto, es una zarza que no se apaga nunca, es raro. ¿Ya? Entonces había vivido en el desierto, conocía las situaciones. Entonces va, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Dios le habla por medio de esa zarza. ¿Ya? Eso, teológicamente, se le llama teofanía, le llaman algunos, ¿cierto? Que es la aparición de Dios usando algunos elementos, ¿cierto? Donde le habla, ¿cierto? A Moisés para llevar a cabo este propósito. Entonces ahí vemos otra forma. Dios, aparte de Daniel, que, ¿cierto? Estudiando la Escritura, concluyó, aquí vemos otra manera en que Dios, ¿cierto? Se manifiesta y transmite su revelación. ¿Ya? ¿Cuál más otro versículo? Génesis 28, 12. Ya, Génesis 28, 12. Dice, y soñó, Jacob, Ya. y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Cierto? ¿Qué tenemos ahí entonces? Un sueño. ¿Ya? Dios se revela en sueños. Cuando quiere llevar a cabo algo, quiere decir algo, entonces el Señor se revela en sueños, como vemos ahí en el caso de Jacob. ¿Ya? Entonces vemos otra manera. Vemos la teofanía, y un sueño, y una revelación que Daniel, ¿cierto? Estudiando la Escritura llegó. Entonces vemos que de distintas maneras el Señor ha llevado a cabo su revelación. Y Génesis 37 creo también que dije. 37, 5 al 10. Sería creo el último texto de él. Ya. Dice, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinará tú sobre nosotros, o señorarás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Amén. Ahí conocemos, creo, la historia de José, ¿cierto? O José tiene este sueño, antes de que pasara todo lo que le pasa al papá José, ¿cierto? Donde veía que todos se postraban ante él, ¿cierto? Le cuenta a los hermanos lo odian más. El papá lo reprende por esto porque suena muy altanero, jactancioso, ¿cierto? Este sueño que te crees, José, que vamos a postrarnos ante ti. Entonces todo lo ven mal, ¿ya? Pero el punto aquí es que Dios nuevamente aquí en un sueño, ¿cierto? Le da una revelación a José, ¿ya? Que después iba a transformarse en algo muy esencial porque iba a ser la base también para entender qué es lo que Dios quería llevar a cabo, ¿ya? Entonces, volviendo, mis hermanos, al pasaje de Hebreos, estamos viendo entonces que el Señor, cuando hablamos de una revelación progresiva, estamos hablando que el Señor se manifiesta en muchas ocasiones. O sea, los contextos son diferentes. Con Moisés no es el mismo contexto de Isaías, el contexto de Isaías no es el mismo contexto de David, el contexto de David no es el mismo contexto de Salomón, el contexto de Salomón no es el mismo contexto de Abraham, y así. ¿Ya? Son distintas ocasiones donde el Señor ha querido revelarse al pueblo. Pero también han sido muchas maneras, o distintas maneras. Han sido sueños, han sido teofanía, han sido mandatos directos, han sido momentos en que Dios mandó a escribir la ley, otros momentos que el mismo Dios con el dedo de Dios nos dice que escribió la ley, ¿ya? Entonces nos encontramos también que tenemos entonces muchas maneras diferentes. ¿Okay? Entonces tenemos muchas ocasiones y muchas maneras. Pero ¿qué más nos dice el pasaje de Hebreos? Nos dice que entonces Dios se ha querido revelar así, pero ahora nos ha dado al Hijo, o sea, a Cristo, ¿no? Entonces la revelación progresiva, ¿cierto? Llega a su clímax
en Cristo. Se fue revelando de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, como dijimos, la semilla, ¿cierto? Fue creciendo, 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 pero en Cristo ya llegamos a la revelación plena, total. Cristo nos explica todas las cosas. Cristo es la base para explicarnos todas las cosas acerca de la palabra del Señor. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, Lucas capítulo 24. 24:44. Lucas 24:44 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya, ¿cierto? Aquí tenemos entonces a Jesús explicándole que era necesario que todo lo que estuviera escrito acerca de Cristo. Y ahí nos da la triple división que tenían los judíos, ¿cierto? Lo que estaba escrito en la ley de Moisés, una división, en los profetas, que era otra división, y en los salmos, que era otra división. Y Cristo dice, todo lo que estaba escrito ahí era y se trataba acerca de Cristo. O sea, la escritura llega a su clímax en Cristo. Cristo es la clave, digamos, o la llave para interpretar toda la Biblia. Ese debe ser nuestro fundamento. Cristo para interpretar toda la escritura. ¿Ya? ¿Es progresiva? Sí, es progresiva, pero Cristo es el centro de todas las cosas. Aquí un teólogo nuevamente dice lo siguiente. Cito una frase, dice: toda la historia de la revelación tiene a Cristo como su centro, su intérprete y su meta. Toda la historia de la revelación tiene a Cristo como su centro, su intérprete y su meta. O sea, la escritura apunta a Cristo. La escritura debe apuntar a Jesucristo. ¿Ya? Y eso, hermanos, es muy importante de entenderlo. Entonces, cuando hablamos de la revelación progresiva, porque esto nos va a ayudar también a interpretar la Biblia bien. ¿Ya? Nos va a ayudar a interpretar la Biblia bien. ¿Ya? Pero antes de ir a eso, ¿hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Pueden hacerlo. Hermano Ángel, hermana. Hola, hermano. Ya, hermano. Es que quería, lo último que dijo en el versículo de Lucas 24:44. Es que no alcanzamos a dar todo. Que no explica que era necesario. Que Cristo es el centro de la Biblia. Entonces, cuando interpretamos la Biblia, Cristo es la llave de interpretación. Ya, ¿Eso? No sé qué. sí, eso era. Como que él se llama como. Claro, sí. Para entender la Biblia necesitamos algo que nos ayude a entenderla bien, y Cristo es finalmente que nos ayuda a entender bien toda la Biblia. Que era Gracias. precisamente de eso que hay una nota en Génesis 28:12 cuando Jacob sueña con la escalera que va desde el cielo hasta la tierra, y dice, y ángeles de Dios suben y bajan. Había una notita ahí en la Biblia que decía Juan 1:51. Entonces fui y decía que Jesús les dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, Jesús está citándole a los discípulos que recién habían llegado a él, porque en Juan 1 estaban asombrándose, y él a Natanael le habla y le dice, ¿te asombras por esto, Natanael? De aquí en adelante verás cosas mayores. Y le cita precisamente el sueño de Jacob. Le está diciendo que Él es la escalera. Él es la escalera, el Hijo del Hombre, que va desde lo más alto del cielo hacia nosotros. Él es la revelación de Dios. Él es la escalera que tenemos, con la cual tenemos comunión con Dios. Correcto, sí. Él no es. Vale, sí. O sea, vemos ahí que nuevamente, al ser Cristo el centro, el intérprete y la meta de la revelación, todo lo que nos diga la Biblia tiene que apuntar o apunta necesariamente a Cristo. ¿Ya? Ahora, porque eso es algo, mis hermanos, importante, porque nos ayuda a entender e interpretar bien también la Escritura, para comprender. Porque de otra manera, podemos usar la Biblia como un elemento de ejemplos morales, simplemente. ¿Ya? Como la Biblia es, por ejemplo, la gente dice, seamos valientes como David.
¿cierto? Seamos valientes como David. Y uno pregunta, bueno, también hay que ser adúltero como David, porque si uno tiene que ser como David, digamos, David era un hombre, o sea, Dios lo usó, nadie va a negar, así como yo soy un hombre, ¿cierto? Y Dios puede usarme, o a cualquiera de ustedes los puede usar, pero tenemos fallas, no somos pecadores, ¿cierto? No podemos, por eso no podemos centrarnos en nosotros mismos, porque somos hombres limitados. En cambio, en Cristo, ¿cierto? Tenemos la claridad de todas las cosas porque Él es perfecto, ¿cierto? Él es perfecto. Entonces, al ser perfecto, a Él tenemos que poner la mirada, en Él tenemos que enfocar, no en los seres humanos. ¿Ya? Y así, en cualquier historia de la Biblia que tengamos, siempre la Escritura va a apuntar a Cristo, o debe apuntar a Cristo. ¿Ya? A nadie más que Él, porque Él es el centro, la meta y el propósito por el cual nosotros tenemos que entender e interpretar, ¿cierto?, las Escrituras. ¿Ya? Entonces esto nos lleva, hermanos, a algunas aplicaciones prácticas que podemos sacar de aquí de la revelación progresiva. ¿Ya? La primera, hermanos, es mostrar cómo el Señor, en su paciencia, ¿cierto?, y en su pedagogía, ya pedagogía es la idea como enseñar, cómo el Señor ha tenido paciencia y misericordia para enseñarnos. ¿Ya? La revelación progresiva nos muestra cómo el Señor ha querido usar nuestro lenguaje, ha querido usar nuestro entendimiento para que nosotros comprendamos lo que Él nos quiere enseñar. Entonces la revelación progresiva nos muestra que ninguno de nosotros, por ejemplo, puede recibir todo el aprendizaje de Dios de forma inmediata. Nosotros crecemos con el tiempo, aprendemos con el tiempo, y hay cosas que creemos que están bien y con el tiempo nos damos cuenta que no están bien. ¿Cierto? Eso nos muestra que el Señor tiene paciencia y misericordia para enseñarnos y corregirnos. Y eso la revelación progresiva lo muestra, porque el Señor de a poquito va mostrándonos y mostrándonos, ¿cierto?, la verdad, y esa es una práctica común en nosotros también. Vamos aprendiendo de a poco, vamos creciendo de a poco, y entonces vamos avanzando en la gracia del Señor. También vemos que la revelación progresiva nos ayuda mucho porque nos hace entender que la Biblia es algo unificado. La Biblia no es un montón de libros separados que no tienen ningún propósito, ¿ya? Hay teologías que creen eso, por ejemplo, la teología liberal cree eso, creen que los libros de la Biblia son libros separados, cada cual tiene su propio plan, su propio propósito, pero la teología cristiana ortodoxa cree que no, que la Biblia está centrada en Cristo y por tanto es un libro unificado. Apunta a un solo plan, que es el plan de salvación, al Evangelio, a Cristo, y cualquier cosa de la Escritura va a apuntarnos a eso, a lo que el Señor ha querido mostrarnos y establecernos para la salvación. Entonces la pregunta que hay que hacer cuando leemos cualquier texto es cómo este texto o esta historia conecta con el Evangelio. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, preguntamos, ok, qué bonito lo que hizo David, qué bueno lo que hizo Salomón, qué bueno lo que hizo Moisés, David, Abraham, cualquiera, pero cómo esto aplica o nos muestra a Cristo. ¿En qué sentido nos muestra el Señor? Y entonces cuando entendemos eso, ¿en qué sentido nos llama a nosotros, ¿cierto? O nos confronta a nosotros a darnos cuenta que necesitamos de Cristo y del Evangelio? Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces la Biblia es algo unificado en el Señor. La cruz unifica todas las cosas, ¿ya? Y por tanto, entonces, hermanos, podemos ver que eso es lo que la Biblia nos ayuda a hacer. Otra aplicación, hermanos, también que podemos ver de la revelación progresiva es que nos protege de hacer interpretaciones parciales. ¿Ya? Interpretaciones parciales. Por ejemplo, ¿cierto? Si pensamos en la gente que cree que la ley ceremonial todavía sigue, ¿ya? Hay gente que cree, ¿cierto?, que dice, no, pero, no sé, pues el Antiguo Testamento dice que hay que celebrar la Pascua. Ahí está en la Biblia, lo dice. ¿Por qué ustedes no lo hacen? Entonces, ¿cómo argumenta uno ahí? Dice, sí, correcto, lo dice. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Por qué se escribió? ¿Por qué está ahí? Y después pregunta, ¿y qué si tú sigues leyendo la Biblia hasta el final? ¿A qué conclusión va a llegar? Va a llegar a la conclusión que el libro de Hebreos nos dice que eso cesó, ¿cierto? Y ya no necesitamos celebrar fiestas judías. Incluso nos pone a Cristo, 1 Corintios 5:7 nos dice que Cristo es nuestra Pascua, por ejemplo, ¿cierto? Se pone a Cristo como lo básico de una fiesta judía que era muy importante, la Pascua, pone a Cristo con eso. Entonces, vemos que a través de la revelación progresiva nos evita hacer cualquier tipo de interpretación parcial, ¿ya? Y así podríamos poner muchos otros ejemplos, quizás ejemplos que ustedes mismos han vivido o han visto en sus propias vidas, que podríamos llegar a alguna conclusión de la Biblia, pero para entender bien la Biblia e interpretar bien la Biblia necesitamos ver todo este cuadro y ver en qué contexto se escribe y finalmente ver cómo esto se conecta una enseñanza con otra enseñanza y finalmente, ¿cierto?, encajan perfectamente
en lo que el Señor nos quiere decir. Entonces la revelación progresiva ayuda a ser muy consciente de eso, muy consciente de eso. O ciertos hermanos que pueden concluir y decir, bueno, José tuvo sueño, Daniel tuvo sueño, entonces por tanto yo tengo sueño. Y Dios me habla directamente en sueños todos los días. Por ejemplo, uno puede concluir eso, ¿está bien? No, porque tiene que seguir la revelación progresiva. Tiene que ver, sí, Dios habla así, pero si seguimos la revelación progresiva, vamos a ver que el Señor nos dejó su palabra y, cierto, en Cristo se culminó su palabra para que vivamos según lo que es la palabra del Señor. Y así, bueno, pueden ser muchos ejemplos, pero eso es lo bueno de la revelación progresiva. Nos muestra este patrón, nos muestra este ejemplo que el Señor nos dejó para que nosotros entonces no caigamos en errores, no caigamos en parcialidades, sino que entendamos que Cristo es el centro, la meta de toda interpretación. ¿Ya? Bueno, comentarios, preguntas, reflexiones críticas son bienvenidas. Si alguien tiene para conversación. Con revelación progresiva me acordé de un ejemplo. Jesús mismo lo dice a los discípulos. Cuando resucita y se muestra a ellos, hay una parte que les dice: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podréis sobrellevar. O sea, le está mostrando que les va a ir hablando poco a poco a medida que va trabajando en ello, porque hay cosas que en ese momento no iban a entender, no iban a comprender o no las iban a poder sobrellevar, y hasta quizás les podrían ser tropiezos en lugar de lo que se buscaba, que era la edificación. Entonces, y se las va diciendo poco a poco. Sí. Me acordé también de una frase de Thomas Watson, que decía que el hombre primero pase por la escuela del arrepentimiento y después a la universidad de la predestinación. O sea, partamos por lo primero. Estamos con la base del cristiano, que es arrepentirse de sus pecados, y después vamos a ir poco a poco hablándole de ciertas doctrinas. Sí, muy cierto. Por eso, bueno, el Señor es nuestro modelo perfecto. No tuvo fallas ni tiene errores como tenemos nosotros, pero podemos ver en el ejemplo de, como decía Ángelo, ¿cierto?, de los discípulos, como el Señor de a poco les fue explicando, de a poco les fue enseñando, y muchas veces no entendieron, no creyeron, se endurecieron, incluso les dijo, son duros de corazón, ¿cierto?, en algunas ocasiones, porque no entendían lo que el Señor le había querido estar enseñando. ¿Y a quién de acá no le pasa lo mismo? ¿Quién de acá no ha sido duro de servir alguna vez? ¿O no ha escuchado cuántas veces la Biblia dice, cuántas veces la palabra de Dios nos dice? ¿Y qué hacemos? Nos endurecemos. Nos rebelamos, nos volvemos obstinados y no obedecemos lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, lo mismo, por eso la revelación progresiva nos muestra, ¿cierto?, que nosotros vamos a ir también en ese proceso, aprendiendo, pero es importante, ¿cierto?, creer y obedecer lo que la palabra del Señor nos dice para vivir conforme a su voluntad. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros que vayamos aprendiendo. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario más que quieran agregar? ¿Sí, hermano? Quizás entonces se puede decir que nuestro caminar cristiano está en la revelación progresiva, lo que usted explicaba. Sí, es parte del caminar cristiano, claro. Pero no debe ser siempre. O es algo que se puede dar hasta el fin de nuestros días. O sea, siempre vamos a estar creciendo, hasta el fin de nuestros días. ¿Se puede decir que estamos en una revelación progresiva por siempre? No, es que no sé qué quiera decir con eso. La revelación progresiva apunta a la idea de que la revelación se fue dando de a poco, pero ya en Cristo culminó esa revelación. Pero estamos haciendo una aplicación del principio que es que, similar a esto, nosotros también estamos progresivamente aprendiendo. Por eso. Entonces, constantemente estamos aprendiendo. Sí, eso sí, claro, pero decir la frase de estamos en una revelación progresiva es como dejar abierta la revelación. Esa sería en la frase que tú dices. Como que se entendería así. Yo te puedo entender, sí, pero me refiero a que si la dice a otra persona. Pero eso, que jamás, en esta tierra humana, jamás vamos a comprender todo. Sí, claro. Sí. Eso sí. Sí, eso sí. Claro, nunca vamos a entender todo nosotros. Claro, está en la palabra, pero aún con el estudio de la palabra, la oración, los hermanos que a través de los siglos han estudiado la palabra, en este mundo no vamos a comprender todo. Y vamos a tener que, obviamente, obedecer igual, aunque no entendamos todos los detalles. Pero el Señor nos reveló y nos manda en la palabra a hacer ciertas cosas y hay que hacerlas porque el Señor lo manda. ¿Algún otro comentario? Pregunta, hermano, sobre esto, revelación progresiva. Pajaritos. ¿Quiere hablar de pajaritos? En 2 de Corintios hay un versículo que dice: todas las cosas nuevas se encuentran principalmente, o sea, todas las cosas, el Señor Jesucristo dijo, todas las cosas nuevas son. También se está refiriendo a que todo lo del pasado
también hay una revelación progresiva de que ya lo que se hacía antiguamente ya no se hace. ¿Qué pasa? Está refiriéndome a la iglesia. No me acordaba si es en segunda de 5:17, ¿está hablando? no, en segunda de Corintios 5:17. Ah, ya. Y hay otro también que está en Apocalipsis 21:5. Ya. No, o sea, 2 Corintios 5:17 está hablando, lo leo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora todo ha sido ya nuevo. Está hablando de la experiencia de la conversión, cuando uno llega al Señor, ¿cierto? Es transformado por el Señor, y ahora todo lo del pasado muere, y ahora empieza una nueva vida en Cristo. O sea que uno no lo puede aplicar entonces a la revelación progresiva. No, es que la revelación progresiva es la enseñanza que nos dice que la Biblia se nos ha revelado progresivamente y en Cristo llegó a su clímax. Lo que estábamos conversando aquí es una aplicación de cómo nosotros también crecemos a través del tiempo como cristianos. ¿Qué sería, digamos, en términos teológicos? Sería la santificación progresiva. O sea, cómo vamos constantemente muriendo al pecado y constantemente viviendo una nueva vida para siempre. Eso quiere decir entonces que desde Génesis al Apocalipsis se cierra el canon bíblico, ¿cierto? Se cierra el canon bíblico con respecto a lo que hoy nosotros ya adquirimos como enseñanza y posteriormente a eso, una vez siguiendo nosotros, ¿no es cierto?, nuestra vida, como acaba de decirlo, obviamente va a haber un proceso de santidad, ¿cierto?, en que vamos creciendo en ese desarrollo. Claro, porque si se cierra el canon bíblico, eso quiere decir que ya no hay más revelación, ya anexa a la escritura. Claro. Eso más o menos como para... Eso es claro, sí, se cierra el canon, ya llegamos al clima con Jesucristo. Pablo lo que hace es explicar esa enseñanza y aplicarla a la iglesia, pero ya no hay más revelación. ¿Hermana Daniela? Pensaba que tal vez referirnos que revelación es solo la palabra del Señor. Y más Para no confundir, claro. Sí, exacto, porque veo que las personas están confundiendo con el hecho de revelación y el hecho de crecimiento espiritual. Entonces, tratar de revelación es solamente la palabra escrita de Dios, eso. Ya, sí, eso es, correcto, sí. Eso. Es que, era como un paralelo a, o sea, la revelación culmina con el Señor Jesucristo y nosotros progresivamente, conforme a la palabra, vamos paralelamente a eso. Aplicando la palabra en nuestra Sí, claro. Eso. Pero es lo que dice Daniela, que la palabra se cerró, ya la palabra está ahí, esa es la revelación. Sí, es la Claro, se cerró, eso ya hay que dejarlo ahí, listo. Con el Señor. Pero claro, uno va creciendo y aprendiendo Exacto. O progresivamente. sea, paralelo a eso. Claro, con la Biblia uno va creciendo. Exacto. ¿Alguna otra duda, pregunta? Si no, bueno, vamos a entonces, ir terminando. Recordemos entonces, hermanos, lo que hemos estado viendo. Partir hablando de la revelación. ¿Qué es revelación? ¿Cierto? Lo había explicado un poco nuestro hermano Marco igual, ¿cierto? Que es quitar el velo. ¿Ya? Quitar el velo. Dios quiso revelarse a nosotros y mostrarnos quién es. Después vimos, ¿cierto?, la revelación general. La revelación general que nos muestra que el Señor se ha revelado en su creación. Y eso la teología cristiana con el siglo lo ha tomado como algo muy importante para poder explicar que Dios existe, que es lógico creer que Dios existe y que el hombre no tiene ninguna excusa y por tanto nadie va a poder llegar al trono del Señor y decir no hay evidencia para creer en Dios, ¿ya? Porque está en la creación, en la conciencia de los hombres, ¿cierto? Y la providencia de Dios en la historia. Y la revelación especial que es la Biblia, ¿cierto? La Biblia que nos muestra el plan de salvación, que nos hace conocer quién es Cristo, que nos explica cómo nosotros podemos conocer al Señor, nos da el detalle de la vida práctica del cristiano, etc. Y vimos hoy entonces revelación progresiva, que es cierto como el Señor, como nos dice el versículo que leímos de Hebreos, como el Señor se quiso revelar y lo hizo de muchas maneras, en muchos contextos diferentes, pero el clímax de esa revelación llega en Jesucristo. ¿Ya? Jesucristo es entonces el clímax de la revelación y ahora tenemos una Biblia completa, cerrada, todo lo que queramos aprender de Dios está en la Biblia y nosotros entonces escudriñamos la Escritura porque ella es la autoridad, ¿cierto?, de la autoridad infalible que el Señor nos ha dejado para aprender de lo que el Señor quiere que nosotros vivamos conforme. ¿Ya? Entonces eso, hermanos. ¿Dudas, preguntas? Si no, oramos para terminar esta cosa. Oremos. Padre, te queremos dar las gracias por este día. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar un poco más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas guiando, que nos sigas ayudando y que sigamos profundizando en estas verdades de la revelación para que podamos aplicarlas, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón y seamos siervos, Señor, que viven conforme a tu progresión. Pedimos, Señor, tu guía, tu dirección y te agradecemos por esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.